18, versículo 21. Mire lo que dice la Escritura. Sigas en la pantalla si no tienes su Biblia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis con todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pueden sentarse. Tremenda historia, ¿cierto? Estamos hablando de este tema de historias en las últimas semanas y seguiremos hablando. Y mire lo que escribió un famoso escritor clásico que escribió acerca de una novela llamada El Conde de Montecristo. Dijo: una madre perdona siempre. Me equivoqué ahí en escribirlo bien. Ha venido al mundo para esto. Muy interesante esto, ¿verdad? Creo que muchos estamos de acuerdo que las mamás son increíbles y están dispuestas a perdonar. Y en esta mañana les voy a compartir también una carta se llama la Carta de Perdón a William. Esta chica Emily fue asesinada por un pandillero en Soyapango, El Salvador, para los que son de El Salvador, en el año 2019. Le faltaban 3 meses para graduarse como licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas. Entonces se puede imaginar, ¿cierto? Era hija única de esta señora. Y después de 26 meses de este evento trágico, la mamá escribe una carta al que mató a su hija, que a propósito había conocido, había visto crecer en esa comunidad y aún había crecido con un trasfondo evangélico. Pero escuche sobre lo que escribe ella, Carta de Perdón a William. Dice: mi nombre es Shelby Sandoval. Soy madre de la joven universitaria Emily Astrid Castro Sandoval, quien fue asesinada el pasado 21 de enero del 2019. El motivo de mi carta es porque hace varios meses Dios puso en mi corazón poderle decir a William que le perdono y a pesar del dolor que me causó, yo no le siento rencor ni odio. En ningún momento le he deseado un mal, solo deseo que seas libre espiritualmente. Quiero que sepas que aunque puedas estar en la cárcel y no tengas libertad física, puedes tener libertad espiritual, paz en tu corazón y deseo de que ahí donde tú te encuentres puedas buscar a Dios y lograr su perdón. Porque solo Él puede redimir nuestras vidas y tengo la plena seguridad que si tú buscas de Dios con un corazón sincero, Él te perdonará. Desde el momento que supe del asesinato de mi hija y que había sido a manos tuyas, fue difícil de creer porque solo se me vino a mi mente de cuando eras un adolescente y me mirabas pasar que iba con compras del supermercado. Muy amablemente me ayudabas con las bolsas y me acompañabas hasta mi casa y te quedabas un rato conversando con mi hija. Quiero quedarme en ese recuerdo de ese joven amable, educado y luchador. Decirle a tu mami Guadalupe que comprendo el dolor como madre, el que siente al ver a su hijo en la cárcel, y le ruego a Dios que pueda tener consuelo y que tampoco guardo rencor contra ella porque ambas solo somos víctimas, porque creo que ninguna madre desea el mal para un hijo,
sino verlos crecer y superarse en la vida como personas profesionales que un día puedan casarse y convertirse en un futuro padre de familia, pero también con amor y temor a Dios, que no me cabe duda que ella como madre hizo su labor, pero William decidió un camino diferente, el cual le ha traído consecuencias. Espero que durante este tiempo él pueda reflexionar sobre su vida y hacer cambios para vivir en paz y con fe y esperanza en Cristo Jesús. Te dejo este salmo, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios te bendiga, William. Increíble, ¿cierto? El perdón es quizás la distintiva más significante del cristiano, aparte del amor. El Señor dijo, con esto conocerán mis discípulos, que nos tenéis amor unos a otros, pero ese amor se demuestra en el perdón. Y el perdón es muy significante en la vida del cristiano. Lo vemos en este caso particular que hemos leído, cómo el amor de Dios motiva a esta mujer a perdonar a William por algo tan difícil para ella experimentar, la pérdida de su única hija. El Señor habló mucho del perdón, es algo muy, muy claro en la Escritura. Y en esta mañana hemos leído acerca de una historia de perdón que Él compartió con sus seguidores. Y esta aplica a nosotros como seguidores de Jesús. Y sabe, esta historia en particular no está dirigida a la muchedumbre, a la gente que está dirigida a sus discípulos, a sus seguidores. Así que esto es para nosotros, sus seguidores. Esta historia es de perdón para nosotros hoy. Así como lo fue para esta señora, la mamá de esta niña, de esta joven que fue muerta, es para nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Son aquellos que, como dije la semana pasada, somos los que hemos experimentado el tesoro escondido, los que hemos experimentado esa perla de gran precio, y nos enseña esta distintiva, indispensable para nuestra vida, que es el perdonar a otros. Miren lo que inspira esta pregunta del perdón. Versículos 21 y 22 lo vamos a mirar, pero en los versículos 15 al 20 acababa el Señor de terminar de hablar sobre cuando alguien peca contra una persona o contra nosotros. Y el Señor les explica que sus seguidores deben de llevar un proceso de restauración o de confrontación y restauración cuando una persona, un hermano, nos ofende. Y ese es un proceso muy esencial en la vida de la iglesia. Cuando alguien nos ofende, vamos con la persona y hay un proceso para ayudar a esa persona que nos ha herido, llevarle a un arrepentimiento antes de cualquier otra cosa. Pero hay casos que estas personas, después aún de haber pecado y haber restaurado, van a seguir pecando. Obviamente somos humanos todos nosotros. Y puede que otra vez cometamos el mismo pecado. En este caso, Pedro está computando todo esto en su mente. Creo que la mayoría de nosotros también lo haríamos. Está pensando, ok, perfecto. El proceso de corregir a una persona que nos ofende o que peca contra otro, pero ¿qué pasa si nos vuelve a ofender a esta persona? Y Pedro está pensando, analizando esto. Y la pregunta es, ¿cuánto debo perdonar a esta persona? Debo perdonarlo otra vez. Y Pedro le pregunta al Señor, miren versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas veces debo de hacerlo si sigue pecando contra mí? Todos nosotros tenemos la respuesta, no hay duda. Cada uno de nosotros puede decir, siempre hay que perdonar sin límite. Sin antes que yo les diga la respuesta, ustedes la saben. El Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro le dice 7 porque los judíos tenían la enseñanza de que podían perdonar hasta 4 veces. Imagínense eso. 4, ya después de ahí, pues uno puede desquitarse, diríamos, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no hasta 7 veces. Pedro le añade un poquito más a 7, número de perfección, esa es la idea. Será 7. El Señor le dice, no es esto, sino 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? En latín hay una palabra que se llama ad infinitum. Es sin cantidad, es sin límite.
El Señor le dice sin límite. Es interesante, ¿verdad? El Señor le dice, si tu hermano peca contra ti y debes perdonarle, debes de hacerlo sin límite. Pero no solamente dice eso el Señor le da una historia acerca del perdón. Mira lo que dice, versículos 23 a 25. Primero nos muestra en este texto que el Señor es, o Dios es misericordioso y perdonador. Ese es el estándar, es que Dios es misericordioso y perdonador. El Señor dice esto, por lo cual el reino de los cielos, otra vez, el reino de los cielos, como el creyente, como el seguidor de Jesús, debe de vivir la vida en este mundo. Dice, el reino de los cielos es de esta manera. Y habla de este siervo que le debía al rey y empieza a hacer cuentas. Y esta persona le debía bastante. Es muy posible, la historia recuerde que no necesariamente cada aspecto tiene una relación práctica o conectada directamente al presente, sino más bien es una historia que da algunas pautas en cuanto a la vida espiritual. Así es que no cada detalle va a tener mucho sentido. Pero en este caso se asume de que este hombre estaba trabajando para este rey y de alguna manera estaba trabajando sus tierras, pero llegó que no producía lo que debería ganar para seguir pagándole y la deuda incrementó. Y dice que le debía aquí 10,000 talentos. ¿Cuánto es eso? 10,000 talentos equivaldrían a 164 años de trabajo. Así es que eso era mucho dinero. Para darle una comparación, Herodes, que era uno de los gobernadores o reyes, recibía 900 denarios anuales como salario. Debía mucho esta persona, ¿cierto? Un esclavo valía aproximadamente entre 500 a 2,000 denarios. Eso quiere decir que cuando él está pidiendo cuentas y le dice, voy a vender a tu familia, quiero recobrar parte de ese dinero que me debes. Y por eso tenía que vender a la esposa e hijos. Nos da la perspectiva de la cantidad que debía. Pero mire, el punto de todo esto es que lo que debía este servidor era imposible de pagar. Era una cantidad enorme que debía el rey y era imposible pagarla. Cuando usted piensa lo que está enseñando el Señor, está hablando de algo espiritual, ¿cierto? Y está enseñando una deuda que debemos nosotros a Dios. ¿Cuánto debemos nosotros a Dios según esto, según esta historia? Todo, ¿cierto? No podemos pagarle. Es más, nosotros sabemos, los que somos creyentes, seguidores de Jesús, jamás nosotros pudiéramos haberle pagado a Dios lo que nosotros hemos hecho por nuestros pecados. ¿Qué tuvimos que hacer para recibir el perdón de Él? Tuvimos que, sí, no pudimos pagarle, ¿cierto? Pero tuvimos que venir a Cristo, tuvimos que aceptar a Cristo, recibir a Cristo como el pago de nuestra deuda que Él voluntariamente se ofreció por nosotros. Pagó esa deuda por nosotros, murió por esa deuda por nosotros, resucitó por esa deuda. Al creer nosotros recibimos el perdón de Dios porque no podemos pagar esa deuda. Y este hombre reconoce ese servidor. Mira el versículo 26, mira el ruego que él hace a su rey. Dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Eso es una desesperación, ¿cierto? Está desesperadamente pidiendo, perdóname, dame tiempo. No tenía otra alternativa más que rogarle al rey que le perdonara. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo. Decimos, yo no puedo darte nada, yo no puedo pagarte lo que yo te debo. Le rogamos a Él que nos perdone. Y Él lo hace. Ahora, lo que no está enseñando esta parábola es que podemos pagarle a Dios. Él pide paciencia para pagarle, pero la idea no es que puede pagar, la idea es que no puede pagarle. Y mira el versículo 27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda.
Ese es el carácter del Rey, es el carácter de Dios, es misericordioso. Sin duda usted ha leído el Salmo 103, 8 a 12. Mire lo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Qué le parece? Eso es la misericordia de Dios. Ese es quien Dios es. Es en su carácter, es un Dios misericordioso. Y este servidor experimentó la misericordia de Dios en ese momento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el Señor hoy día? ¿Cómo nos perdona nuestras deudas? En Efesios 2, 4 al 6 nos dice esto. Pero Dios, mire, Dios que es rico, ¿en qué? Misericordia. Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿con quién? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la manera que nos perdona Dios. A través de Cristo nos da ese perdón. Dios misericordioso nos da ese perdón a través de Él. Ese es el carácter de Dios. Es lo que podemos mirar en primer lugar en esta enseñanza, que Dios es misericordioso y es perdonador. Pero miramos ahora algo diferente. La persona que ha sido perdonada, pero carece de esa misericordia y ese perdón que Dios le ha mostrado. Versículo 28, mire lo que pasa. El siervo perdonado no tiene misericordia. Saliendo, ¿qué hace él? Halló uno de sus consiervos, ni siquiera estamos hablando de alguien en estatus más grande que él, es un consiervo, alguien con el que él trabajaba. Y le debía 100 denarios. Ya sabe la cantidad, ¿verdad? 100 denarios comparado a 10,000, una gran cantidad. Comparado a lo que el rey le había perdonado, no era nada lo que le debía a este hombre. Le exigió que le pagara. Usted se hace esta pregunta. ¿Cómo es posible que esta persona hace esto con otra cuando acaba de ser perdonado por el rey por tanta deuda? ¿No le viene eso a la mente a usted? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? Bueno, sucede que nosotros somos así, ¿cierto? Nos gusta recibir misericordia. Nos gusta que la gente nos perdone. Pero nosotros muchas veces no tenemos ese mismo deseo de perdonar, ¿cierto? Y ser misericordiosos. Y este hombre en todo eso no pudo mirar la incongruencia de lo que había recibido y ahora lo que él debe también de dar a otra persona. Como humanos tenemos esa tendencia nosotros a hacerlo. Y ciertamente cuando lo leemos decimos, sí, ¿cómo es posible? Pero sabe, eso es lo que nosotros hacemos. Y el Señor está mostrándonos ahí que debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Y mira el versículo 29, el ruego de ese consiervo. Las mismas palabras que dijo él cuando al rey, ahora este consiervo, este que trabajaba con él, le está pidiendo de la misma manera. Le dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le está diciendo, en esencia es, perdóname como tú fuiste perdonado. Esa es la idea. ¿Y qué hace el siervo? Ve el versículo 30. Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Le metió en la cárcel hasta que no le pagara lo que le debía. ¿No le parece eso injusto? Sí, ¿verdad? Todo el mundo dice, eso es injusto. ¿Y sabe qué es la cosa? Es que nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, seguimos a Jesús el justo, a Dios justo. Y cuando nosotros somos injustos,
estamos diciendo lo opuesto, ¿verdad? Si somos injustos, estamos diciendo que no estamos reflejando el carácter de Dios. Y esa es una contradicción. El cristiano no puede vivir de esta manera. Dios nos ha mostrado su misericordia y perdón, y nosotros no perdonar y no tener misericordia hacia las personas que nos ofenden es una injusticia y es una contradicción como creyentes. Miren los versículos 31 a 34 lo que Dios dice a los que no son misericordiosos y perdonadores. Son fuertes las palabras. A veces a nosotros no nos gusta escuchar palabras fuertes. Decimos, no, hay que ser más cuidadosos. El Señor fue fuerte cuando hablaba con sus seguidores también. Así como lo hizo con los religiosos, también con sus seguidores. Mire las palabras que le dice. Primero, le dice que debemos realizar que no tener misericordia y perdón causa tristeza en otro. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo refirieron al Señor. La falta de perdón da tristeza a los demás creyentes. Y eso lleva a implorar a Dios y decirle, Señor, mira lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano no está perdonando a su hermano? O mi hermana no está perdonando a su hermana. ¿Por qué? Cuando tú le has perdonado. Segundo, vea el versículo 32, que debemos reconocer nuestra inmensa deuda que Dios nos perdonó. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado. Fuertes las palabras ahí. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Nuestra deuda inmensa delante de Dios. Él nos ha perdonado a través de la muerte y resurrección del Señor. Es un acto de gracia por nada que nosotros hayamos hecho. Y esto lo debemos de tomar e internalizar en nuestros corazones profundamente. No debemos olvidarlo, no debemos trivializarlo, no debemos ignorarlo. Y cuando no quieras perdonar a alguien, tienes que pensar en esto. ¿Cómo Dios te ha perdonado a ti? Si puedes pausar en ese momento y decir, oh, el Señor me ha perdonado. ¿Cuánto me ha perdonado hoy? Solamente hoy. Creo yo que podrás comprender la magnitud de la misericordia y gracia de Dios que tú también debes demostrar a otra persona que te ofende. Miren el versículo 33. Debemos también reflejar la misma misericordia hacia otros que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Escuchó eso? Debemos reflejar la misma misericordia y perdón que Dios nos ha mostrado a nosotros. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo lo tuve misericordia de ti? Esa es una pregunta retórica. La respuesta es, debes de. Está diciéndole y nos está diciendo a nosotros, extiende a otros el perdón de la manera que yo te he perdonado. Y es claro que esto no es opcional. Y esto es donde nosotros fallamos muchas veces como creyentes. Nosotros pensamos que esto es opcional. O pensamos también que hay un límite al perdón de Dios. Y hay gente que está atrapada en ese ciclo de que no pueden salir de perdonar a otras personas. Y vamos a mirar más adelante las consecuencias de esto. Pero, ¿sabe? El Señor, cuando escucho esto, me hace recordar lo que Él le recordó a un recaudador de impuestos, que había invitado al Señor a tener una comida juntos. ¿Se acuerdan de esa historia? Otra historia. Y viene una mujer de la calle, viene llorando y se acerca al Señor y empieza a llorar y le empieza a ungir, lavar los pies con perfume. Y había ese recaudador de impuestos, en su mente inmediatamente pensó, ay, si el Señor supiera esta clase de mujer que se le ha acercado y supiera el desperdicio que está haciendo con este perfume. Y el Señor lo voltea a ver y le dice algo muy importante. Imagínense que te sorprende el Señor con tus pensamientos.
Bueno, quiero decirle que a mí me sorprende cada vez cuando yo pienso algo. Señor, me dijo esto. Uy, Señor. ¿Se acuerda? Estamos delante de la presencia de Él todo el tiempo. No se va a escapar. Pero mire lo que le dice. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El que mucho es perdonado, mucho ama. ¿Sí entendió eso? Si tú entendieras cuánto te he perdonado, estarías haciendo lo mismo, ungiéndome. Y esta mujer lo comprendió, porque entiende la magnitud de los pecados que yo le he perdonado. Eso es fuerte, ¿cierto? Eso es lo que el Señor está enseñando en esta historia que hemos leído, que debemos mostrar ese tipo de misericordia a otros, porque también estamos demostrando de esa manera amor a Dios. Miren el versículo 34. Debemos entender que no tener misericordia y perdonar a otros trae consecuencias severas. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Usted dice, eso está fuerte. El rey actuó justamente, quiero decir. Recuerda, le había perdonado la deuda. Y si él quería reclamarle esa deuda, podía hacerlo. Es justo. Dios no es injusto. Dios siempre actúa justamente cuando Él ejecuta su juicio. Pero debemos entender que esta parábola tampoco está diciendo que el Señor dice que le entrega a verdugos. Dios no tiene verdugos, no es la idea esto. Tampoco está diciendo que vamos a pagar todo regreso, no está diciendo eso. Lo que está mostrando o está tratando de darnos a entender es la severidad de las consecuencias que vienen cuando nosotros no perdonamos. Ahora, Dios nos va a llamar a juicio a todos nosotros, obviamente, pero no nos va a condenar, es obvio. Pero lo que está mostrando, un verdadero seguidor del Señor no puede vivir de esta manera, porque los que actúan de esta forma, sin perdonar y sin misericordia, van a también recibir un juicio severo. Y es un lenguaje fuerte para darnos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No perdonar a otros que nos ofenden refleja nuestra falta de comprensión de lo que Dios nos ha perdonado. Hay una disonancia. Quizás lo podemos poner en forma de pregunta. Escuche esta pregunta. ¿Cómo es posible que recibimos el perdón de Dios basado en su misericordia y gracia por nuestros pecados que le han ofendido grandemente, pero no queremos perdonar a nuestros hermanos cuyas ofensas no se comparan a las nuestras hacia Dios? Buena pregunta, ¿cierto? Si usted no puede explicar esa pregunta y no está perdonando a alguien, es para reflexionar y decir, debo perdonar. O otra pregunta similar sería, ¿cómo puedo no perdonar a mis hermanos sus pecados contra mí si mis pecados le costaron la muerte a nuestro Señor? Podríamos decir que lógicamente no tiene sentido no perdonar a nuestros hermanos. No refleja ni muestra la justicia de Dios. Por consiguiente, muestra nuestra ingratitud hacia la misericordia y el perdón de Dios a nosotros. No perdonar a los que nos ofenden traerá consecuencias de parte de Dios, aunque parecen severas, pero son justas. Y quiero decirle, mucha gente que no lo hace y aprende, ellos mismos se viven torturando por a sí mismos. Es triste mirar ese ciclo de falta de perdón constante y no salir de ahí. Y lo que hace esta persona generalmente se aísla de las demás gentes, de las personas, y piensa porque no quiero que me ofendan más. Pero eso solamente es temporal y eso no da la solución. El seguidor del Señor verdadero no puede dejar de perdonar. Es contrario a lo que Dios nos dice vez tras vez en la Escritura. El creyente verdadero tiene, escuche el creyente verdadero tiene el poder para perdonar a través del Espíritu Santo que ha venido a morar en tu vida. Es posible perdonar.
Es posible perdonar vez tras vez tras vez. Es posible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder tener la capacidad de perdonar. Mire lo que dice el versículo 35. El Señor termina con esta amonestación. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Dios hará lo mismo con nosotros, lo que hacemos con nuestros hermanos y hermanas. Es una advertencia de que Dios también nos va a juzgar si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Mateo 5:7 el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos. Esa es la distintiva del creyente, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios mostrará misericordia a los que son misericordiosos. El llamado como sus seguidores es ser misericordiosos contra aquellos que nos ofenden. Y mire, el versículo 35 dice, si no perdonáis, ¿qué dice? Si no perdonáis, léalo. De todo corazón. Por si acaso usted se lo cree, lo voy a perdonar, pero no lo voy a hacer con ganas, Señor, porque realmente no tengo ganas, dice de todo corazón. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, sean bondadosos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuche esta otra historia acerca del perdón de Corrie ten Boom, que fue una mujer que fue a su familia, era judía y fue llevada a los campamentos de concentración debido a que estaban protegiendo a los judíos y ellos también fueron llevados a estos centros de concentración. Y afortunadamente Corrie ten Boom sobrevivió a esa experiencia trágica. Pero escuché esta historia sobre cómo ella tuvo que perdonar a alguien que estuvo envuelto en esto. Dice, fue en una iglesia en Múnich donde lo vi. Un hombre corpulento, calvo, con un abrigo gris. Un sombrero de fieltro café agarrado entre sus manos. La gente salía en fila de la habitación del sótano donde acababa de hablar, moviéndose a lo largo de las filas de sillas de madera hacia la puerta en la parte trasera. Era 1947 y yo había venido desde Holanda a la derrotada Alemania con el mensaje de que Dios perdona. Era la verdad que más necesitaban escuchar en esa tierra amarga y bombardeada. Y le di mi imagen mental favorita. Tal vez porque el mar nunca está lejos de la mente de un holandés, me gustaba pensar que ahí se arrojaban los pecados perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados, dije, Dios los arroja al océano más profundo, se van para siempre. Los rostros solemnes me devolvieron la mirada sin atreverse a creer. Nunca hubo preguntas después de una charla en Alemania en 1947. La gente se puso de pie en silencio, recogieron sus abrigos en silencio, abandonaron la sala en silencio. Y fue entonces cuando lo vi. Abriéndose camino contra los demás, en un momento vi el abrigo y el sombrero café o marrón, el siguiente un uniforme azul y una gorra de visera con su calavera y tibias cruzadas. Regresó de golpe. La enorme sala con sus fuertes luces cenitales, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del piso, la vergüenza de caminar desnudo junto a este hombre. Pude ver la forma frágil de mi hermana delante de mí, las costillas afiladas bajo la piel de pergamino. Betsy, qué delgada estabas. Betsy y yo habíamos sido arrestadas por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde nos enviaron. Ahora estaba frente a mí con la mano extendida. Un buen mensaje, Frau Lane. Yo no sé alemán, John, así es que tienes que decirme qué significa eso. No sé, le preguntan a él. Él entiende alemán. Qué bueno es saber que, como dices, todos nuestros pecados están al fondo del mar.
Y yo que había hablado con tanta ligereza del perdón, busqué a tientas en mi cartera antes que tomar esa mano. No me recordaría, por supuesto. ¿Cómo podría recordar a una prisionera entre esos miles de mujeres? Pero me acordé de él y de la fusta de cuero que colgaba de su cinturón. Era la primera vez desde mi liberación que estaba cara a cara con uno de mis captores y mi sangre pareció helarse. Mencionaste Ravensbrück en tu charla. Estaba diciendo, yo era un guardia ahí. No se acordaba de mí. Pero desde entonces, prosiguió, me he hecho cristiano. Sé que Dios me ha perdonado las cosas crueles que hice ahí. Pero también me gustaría escucharlo de tus labios, Fraulein. De nuevo salió la mano. ¿Me perdonarás? ¿Se imagina eso? Oh. Y me quedé ahí, yo cuyos pecados tenían que ser perdonados todos los días y no pude. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría él borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedírselo? No pudieron haberse sido muchos segundos que estuvo ahí con la mano extendida, pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con lo más difícil que había tenido que hacer, porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han hecho daño si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Dice Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo supe no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Desde el final de la guerra había tenido un hogar en Holanda para las víctimas de la brutalidad nazi. Aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos también pudieron regresar al mundo exterior, reconstruir sus vidas y sin importar las cicatrices físicas. Aquellos que alimentaron su amargura quedaron inválidos. Era tan simple y tan horrible como eso. Y aún así me quedé ahí con la frialdad apretando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción, yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar la mano. Puedo hacer tanto. Tú proporcionas el sentimiento. Y tan rígidamente, mecánicamente, metí mi mano en la que extendía hacia mí. Y mientras lo hacía, sucedió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas. Y entonces este calor curativo pareció inundar todo mi ser, levantándome lágrimas a los ojos. Te perdono, hermano. Lloré con todo mi corazón. Por un largo momento nos tomamos de la mano el ex guardia y el ex prisionero. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como entonces. Ese es el perdón que Dios quiere que tengamos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Y quizás en esta mañana la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay alguien que no hemos perdonado hoy día? Y puede que sea tu mamá que no has perdonado, que no sientes bien. Tuve que hacer eso, mi mamá falleció hace más de 7 años. Fui ofendido de muchas maneras, herido. Tuve que pedir perdón a mi mamá una vez también, porque sentía mal. Quizás hoy día es que Dios te está recordando, tienes que perdonar a alguien. ¿Quién es? ¿Por qué no lo haces hoy? Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Sabemos que es un día feliz hoy día y sin embargo nos recuerdas algo tan difícil para nosotros hacer, que es perdonar a otros. Pero el amor tuyo es supremo. El amor tuyo que nos has dado es increíble. La misericordia, el perdón que tienes día tras día hacia nosotros es increíble. Es imposible de calcular, es imposible de que nosotros podamos de alguna manera darte algo para pagar todo eso. Sin embargo, nos dices ese amor, esa misericordia a través de Cristo. Somos perdonados, tenemos tu amor.
Y queremos en esta mañana también rogarte que nos ayudes a perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos a perdonar las deudas pequeñitas que nos deben nuestros hermanos. Todos somos heridos de muchas maneras y formas, lo sé, porque también lo he experimentado, pero la grandeza de tu perdón me lleva a pensar que no es posible no perdonar cuando tú nos has perdonado tanto. Y hoy día ruego que cada uno de nosotros aquí pueda perdonar como tú perdonas. Y si alguien no ha recibido ese perdón tuyo, perdona a través de Cristo, la misericordia y la gracia, que pueda en esta mañana rendirse a ti y aceptar ese perdón. No hay más que hacer, no hay más que buscar, no hay más que tratar de ganarse el favor tuyo. La gracia tuya, la misericordia tuya no depende de nosotros, sino de Cristo que nos ha redimido y salvado. Y rogamos que en esta mañana puedan venir a tus pies y creer en Cristo. Y bendice este tiempo que como iglesia hemos designado para no solamente adorarte, pero también celebrar este Día de las Madres. Gracias por las mamás que han perdonado tantas ofensas de sus hijos. Gracias, Señor, que nos diste buenas mamás, que con sus faltas, debilidades, aún así nos han mostrado un amor incondicional. Pedimos que cada mamá hoy día pueda sentirse apoyada, amada, y también pueda estar libre de cualquier carga de falta de perdón. Lo agradecemos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.